¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes, Jorge. Exactamente, finalizó la conferencia de prensa aquí en el Instituto Patria y ahora Leopoldo Moró los está escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a Riverito. Buenísimo. Bueno, cómo no. Acá está Riverito escuchando. Como decíamos nosotros, a cruzar los dedos, dice Riverito, ¿no? ¿Ustedes qué tienen? ¿Que cruzar los dedos para que le den los resultados de las PASO? No, yo creo que más bien es el gobierno el que tiene que cruzar los dedos porque ha hecho desaparecer 1.500 urnas de la provincia de Buenos Aires, o 1.500 mesas, como ustedes quieran, que no las sumó al cómputo. ¿Por qué? Porque anoche buscó, de manera irresponsable a mi juicio, porque con la democracia en ese sentido no se juega, producir un efecto de spot publicitario que le permitiera a Macri montar ese escenario junto con el mago sin dientes, decir que habían ganado en todo el país. De hecho, perdieron en 14 provincias de las 24 en las que hubo elecciones, y no dijo nada sobre Buenos Aires, ni él ni Vidal, porque allá a esa altura ellos sabían que habían perdido la provincia de Buenos Aires, pero tenían que mantener una ficción. Para mantener la ficción, manipularon la información. Y en la manipulación de la información se les quedó en el camino 1.500 mesas que no han incorporado al escrutinio provisorio, algo que por primera vez del 83 hasta acá ocurre en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Leopoldo, yo trato de imaginarme, mañana en horas de la tarde va a comenzar el escrutinio definitivo y cuando se le consultó al representante justamente de este tema, bueno, ¿puede cambiar los resultados? Y sí. Claro, pueden cambiar. ¿Cómo se asimila por parte del Ejecutivo, pero sobre todo por parte de todos nosotros, de la ciudadanía en general, que se festejó, pero que después por ahí entonces la que ganó fue Cristina Fernández? Y bueno, eso es el acto irresponsable del gobierno. Por eso digo que con la democracia uno no tiene que fabricar spot publicitarios. Uno tiene que esperar tranquilamente el resultado. Si el resultado es favorable, festeje. Si el resultado no lo es, no festeje. Pero lo que no puede hacer es poner en la incertidumbre a la sociedad y hacerla descreer del sistema democrático. Hoy tendríamos que estar hablando acá de otros problemas, de la gente que no tiene remedio, de los jubilados que cobran poco, de los trabajadores que pierden el empleo, y nos vemos obligados a hablar de este tema que resulta chocante porque parece una guerra entre los políticos. Ahora, claro, no lo es, porque si se roba un voto o se cambia un voto, se puede estar también cambiando el destino de la gente, porque si el gobierno tuviera mayoría parlamentaria, avanza seguro con la flexibilización laboral, estira como en Brasil la jornada laboral, termina con el índice de antigüedad como pidió el presidente Mercedes-Benz. No es una cuestión menor una diferencia de un voto, hay que defender hasta el último voto. Ahora bien, Moró, partiendo de eso, que hay que defender todos los votos porque es el voto de cada ciudadano que está poniendo allí su valor de la democracia, ¿no? Su decisión democrática. Ahora bien, ayer uno podría decir, entiéndame lo que le digo, salvando la distancia, no fue tan grave en el sentido que ayer no se eligieron directamente quién era primero y segundo y a partir de eso poner 2 senadores o un senador. Ahora, ¿ustedes tienen miedo que esto ocurra en octubre donde ahí sí, depende si van 2 senadores o un senador? No, a mí me parece grave ya en esta instancia, por varias razones. En primer lugar, porque esta maniobra la llevó adelante el gobierno. Es el gobierno el que te tiene que garantizar a vos la limpieza de un proceso electoral, el que te tiene que garantizar la seguridad, el que tiene que garantizar que no desaparezca un chico como Santiago Maldonado. Eso es responsabilidad del gobierno, no es ni tuya ni mía, que en todo caso somos ciudadanos que podemos acompañar, pero la responsabilidad la tiene el gobierno. La responsabilidad del escrutinio provisorio la tiene el gobierno. Y el gobierno no puede usar eso para montar un show publicitario, porque después sobreviene este problema en el que estamos ahora metidos. El gobierno ayer arrancó diciendo que había ganado Burlich, hoy dice hubo empate técnico. Bueno, pero si era así, ¿por qué no metió los las 1.500 urnas que no computó? Porque era obvio que ellos sabían de antemano que habían perdido la elección. Luis Autalán tiene una pregunta para hacerle, Leopoldo. Usted hizo referencia, Moró, a 1983 y en aquel momento le tocó estar frente a una CGT que jugó políticamente. Pensando en lo que viene después de las PASO, ¿qué rol se imagina que va a tener esta CGT respecto a un tema que usted puntualizó recién? La pérdida de empleo y lo que anoche dijo Cristina Fernández, lo que se vota contra el ajuste. ¿Qué ve usted de esto? Bueno, yo creo que
los derechos y los beneficios de los trabajadores están severamente amenazados por este gobierno. Pero además no es que lo crea, lo presuma, sino que lo dicen ellos. Ellos dicen, bueno, si nos va bien vamos a hacer una flexibilización laboral. ¿Qué significa flexibilización laboral? Menos beneficios, menos derechos para los trabajadores. Ellos quieren trabajadores sin derechos, trabajadores sin abogados laboralistas, trabajadores sin justicia laboral. Es decir, quieren trabajadores que se transformen en esclavos. No es ni siquiera preperonista o pre-irigoyenista, esto es anterior a la revolución industrial. Quieren esclavos. Esto ya se llevó a la práctica en Brasil. Para hacerlo en Brasil echaron una presidenta, 61 tipos, después que le habían votado 54 millones de brasileros, han hecho un desaguisado fenomenal porque necesitan el poder para llevar adelante estas políticas de ajuste contra la sociedad. Ahora, Leopoldo Moró, hablábamos con Luis Quevedo hace minutos nada más, en donde nos decía, por un lado, yo veo como una victoria, si se quiere, de Unidad Ciudadana, porque Cristina sin afiches, sin entrevistas y sin actos masivos, logró ese caudal de votos, que es lo que se conoce como el kirchnerismo duro. Ahora, también Quevedo reconoció como un triunfo del gobierno de Cambiemos, sembrar la idea de que lo peor que le puede pasarle a la Argentina es que vuelva Cristina o el kirchnerismo, y por eso muchos votaron no importando el bolsillo flaco, los derechos perdidos, sino más bien por lo simbólico. ¿Usted coincide con esa pérdida cultural, si se quiere, en este campo mediático? No, no porque no le tenga respeto intelectual a Quevedo, que se lo tengo, sino porque yo creo que 2 de cada 3 bonaerenses votaron contra el ajuste. Algunos lo hicieron votándonos a nosotros, otros lo hicieron votando a la izquierda, otros lo hicieron votando a Massa, otros lo hicieron votando a Randazzo. Y además a nivel nacional, reitero, el gobierno perdió 14 de las 24 elecciones, entre ellas provincias importantes como Santa Fe, que fue un verdadero batacazo. Del mismo modo que fue un batacazo el triunfo de Cambiemos en Córdoba. Pero yo creo que la gente votó contra el ajuste, hubo un plebiscito contra el ajuste. Precisamente me parece que lo que está en juego en la elección de Buenos Aires es quién representa políticamente a esa mayoría social que votó en contra de las políticas de ajuste. Y ellos no quieren que lo represente Unidad Ciudadana ni la lista que encabeza Cristina Kirchner, y por eso han hecho esta manipulación. Que además yo creo, y se lo decía en off recién a su cronista, que tiene también un trasfondo económico. Han puesto al país en una situación de tal vulnerabilidad que resulta que la economía depende de un resultado electoral. Entonces seguramente dijeron, bueno, no vamos a poner esto en la tapa porque el martes nos vencen 500.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos del EVAC, mañana, y tenemos miedo que se nos vayan al dólar, y si se van al dólar hay una hecatombe. Y bueno, pero el problema es que ellos han puesto a la Argentina en una situación de vulnerabilidad y cualquiera que estornude le provoca una crisis económica. Moró, volviendo al tema de las boletas, de las mesas que no se escrutaron, mañana arranca ya la justicia electoral contando ya el escrutinio definitivo. ¿Ustedes tienen miedo que haya boletas que no aparezcan, que ni aun con el escrutinio definitivo se pueda subsanar lo que se cometió ayer, el daño que se cometió ayer? Bueno, esto va a ser un examen muy importante para el juez federal con competencia electoral, que es un exalumno del Newman, que fue puesto a dedo en ese juzgado. Yo no quiero hacer asociaciones, pero la verdad es que nos inquieta mucho. Va a ser un examen. Vamos a vigilar atentamente cómo actúa frente a este escrutinio definitivo. Esperamos que lo haga con la ley en la mano y no avale esta desaparición momentánea de 1.500 urnas que han provocado esta situación que, reitero, en la provincia de Buenos Aires desde el 83 hasta acá no había ocurrido jamás. Es cierto. Moró, ya pensando en la segunda fase de este partido en 2 tiempos, digo, mirando las elecciones concretas en el mes de octubre, Unidad Ciudadana nace con la voluntad de sumar fuerzas, muy amplio, ¿no? Muy abierto. ¿A dónde se va a buscar más votos, más aliados? ¿Qué tipo de estrategias se van a utilizar? Bueno, si nosotros sostenemos que 2 de cada 3 bonaerenses votaron contra el ajuste, vamos a ir a buscar en principio mayores voluntades entre ese sector de la sociedad, pero además
no vamos a dejar de hablar con el resto de las fuerzas políticas que han coincidido con nosotros en la condena al ajuste, entre otras cosas para darse cuenta de que hay que unir al movimiento popular argentino, porque está severamente amenazada la calidad de vida de la sociedad, la tranquilidad de la sociedad, la libertad de la sociedad y, digamos, el desarrollo de nuestra economía. ¿Hablaron hoy con alguna ¿hablaron hoy con alguna fuerza política ya? No, todavía no. No hablamos con nadie. Además, yo creo que los votos no son ni de Massa, ni de Randazzo, ni siquiera de la propia Cristina. Los votos son de los ciudadanos. Me parece que ha quedado demostrado en esta elección que Unidad Ciudadana es la opción, el voto útil, el que puede frenar este ajuste, por una sencilla y elemental razón, porque fue el que ganó la elección en la provincia de Buenos Aires y puede confirmar ese triunfo en octubre. Moró también, uno viendo lo que ocurrió ayer y los discursos de cierre, lo escuchaba uno a Macri hablando de 20 años que se vienen, ¿no? 20 años de gobierno y de alguna manera sintiendo, así lo siente el gobierno, que el voto de ayer fue una suerte de cheque en blanco para que el gobierno siga con este plan económico. ¿Usted cree que así lo siente también el gobierno? Lo que pasa es que el gobierno ayer fabricó una ficción que lo lleva a autoengañarse. Terminan comprándose el cuento que inventaron. Dijeron, reitero, que habían ganado en todo el país y ganaron nada más que en 10 provincias, perdieron en 14. Dijeron que habían ganado la provincia de Buenos Aires y han perdido la provincia de Buenos Aires. Eso es peligroso porque se autoengañan. Y si se autoengañan, efectivamente, como usted bien dice, son capaces de arremeter con la reforma laboral, con la reforma previsional, sacarle derechos a los jubilados, es decir, avanzar con ese plan de ajuste. Y eso sería muy grave para la sociedad argentina porque pondría en peligro la paz social. Leopoldo Moró, le agradecemos su tiempo y vamos a ver qué pasa entonces cuando ya tengamos el escrutinio definitivo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el tiempo que nos brindaron. Un abrazo. Beso, chao. Ahí está entonces desde Unidad Ciudadana, claro.